Hola, profe, aquí le voy a explicar cómo hice los puntos del taller. Entonces, vamos a ver cuál es el primer punto. Nos dice que inserte una reserva para el usuario Carlos con cédula 88, la dependencia judicial para el libro, para el material, libro El Buen Vendedor con un valor de 30.000, año 2013 y cantidad. Si el uso del material no está en la base de datos, también lo debe insertar y asumir los datos faltantes. Bueno, profe, entonces, para poder ingresar el, los valores del libro, como usted nos dijo, primero tenemos que eliminar el constraint del check que usted nos puso aquí por defecto, que solo es una restricción de que el libro, pues la fecha del libro tiene que estar entre 1930 y 2012. Entonces, si lo agregamos así, nos va a salir este error. Y para poder eliminar este constraint, lo que yo hice fue ejecutar este comando y busqué aquí el check año. Entonces copié este valor aquí, leí un alter table a la tabla, draw constraint y copié este valor de aquí, lo puse acá y lo ejecuto y así elimino ese check. Si voy a ingresar el libro, nos va a dejar ya porque ya ese check ya no existe. Entonces aquí ingreso con un insert to a la tabla usuario con los valores de Carlos y lo ejecuto. Aquí también en reserva, el libro ya lo ingresamos y pertenece. Entonces así fue como hice el primer punto. Profe, le voy a explicar el punto 2. El punto 2 nos dice que inserten una tabla llamada TBL datos registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces lo que yo hice fue primero crear la tabla, que es pues, la tabla de datos, la ejecutamos y después le hacemos un insert to y hacemos un select todo de tbl datos y va a salir la tabla con los datos de los usuarios. Y así fue como hice el segundo punto. Hola, profe, le voy a explicar el punto 3. El punto 3 nos dice que mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistema y administración. Lo hice fue, seleccionamos la tabla de préstamo que nos muestre todo, hacemos un inner join a la tabla de material, en la tabla material punto código material que sea igual a 2 y que en la tabla préstamo punto de fecha de evolución sea diferente a 2022-0909 y que en la tabla préstamo con el código material igual a 2 y haciendo un inner join a la tabla de dependencia, en la tabla de dependencia con código de dependencia igual a 2 va a mostrar la- las devoluciones que no han hecho los chicos de sistemas. Y así fue como le hice, profe, gracias. Hola, profe, le voy a explicar el punto 4 y así. Del punto 4 nos pide mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Entonces, lo que hice, profe, fue, para poder contar, tenemos que hacer un select count a la tabla préstamo al código préstamo de la tabla préstamo y al código material y al nombre material de la tabla préstamo. Hacemos un inner join a la tabla material en el código material de préstamo tiene que ser igual al material, el código de material de la tabla material. Hacemos un left join y hacemos un select ABG a la cantidad de la tabla material, que nos cree una tabla de uno en uno y que nos los agrupe por el código material de la tabla préstamo y el nombre material de la tabla material y que nos muestre la tabla cantidad que creamos. Y como nos va a mostrar, hay 6 de fundamento de base de datos
6 de modelos de base de datos y 6 de nueva tecnología. Y así fue como hice este punto, profe. Así fue la cantidad de préstamos de este punto y así fue como lo hice. Profe, le voy a explicar el punto 5 que nos pide mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. Entonces, hice un select from a la tabla usuario, un inner join a la dependencia y que el código del tipo de la tabla usuario sea igual al código de la dependencia de la tabla dependencia y que el estado usuario en la tabla usuario sea igual a vetado. Y nos va a mostrar los usuarios que están vetados, que es Camilo, Camila, hay 2 Camilas y un Carlos. Y así fue como lo hice. Gracias. Hola, profe, le voy a explicar el punto 6 que nos pide actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para estado reservado. Entonces, si buscamos, hacemos un select from a la tabla tipo material, estos serían los audiovisuales. Y hacemos un select from a los ejemplares. Entonces, según lo que vemos acá, no, pues no hay uno, pero lo que yo hice fue, hice un update a la tabla ejemplar, haciéndole, pues, ingresándole el dato a estado de reservado. Entonces, de la tabla material, hice un inner join a la tabla tipo material en la al código tipo material tiene que ir igual a 4 y le hice un inner join a la tabla ejemplar con el código material que sea igual al código tipo material de la tabla material. Y esto no va a hacer ningún cambio, ya que si revisamos acá en la tabla ejemplar no hay ninguno con 4. Y así fue como lo hice, profe. Hola, profe, le voy a explicar el punto 7 que nos pide actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con con un año menor que 2000 y se han prestado más de 5 veces. Entonces, si le hacemos un select a la tabla material, podemos ver que aquí están los libros con su valor y el año. Lo que hice fue crear una tabla aparte que la puse de prestados y le hice un inserinto de lo mismo que hice en el punto 4. Esto es lo mismo. Lo ejecuto y miramos la tabla prestados. Y estos fueron los libros que más se prestaron, que son mayores a 5. Después hice un update a la tabla material, ingresándole el valor menos el valor al 5, al 0 puntos, al punto 0,5, que es el 5% de prestados cuando tabla prestados punto nombre material sea igual a tbl material del nombre material y que el material de año sea menor a 2000 y lo ejecutamos y nos va a modificar estos 3 que fueron los más prestados y que cumplían las condiciones que nos pedía el punto 7 y así fue como lo hice. Gracias, profe. Hola, profe, le voy a explicar el punto 8 que nos pide actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila vigentes y pertenece a las dependencias judiciales. Entonces lo que hice, pues, hacemos un select from a la tabla usuario. Entonces Camilo está vetado, Camila está vetada, Camila también está vetada y Carlos está vetado. Si vemos, como están vetados, unos tienen el 1, los otros tienen el 2 y Carlos el 1. Entonces lo que hice fue hacer un update a la tabla usuario cambiando pues el valor del estado usuario de la tabla usuario a vigente de la tabla dependencia cuando tabla usuario.code tipo sea igual a la tabla dependencia.code dependencia y el nombre de la tabla usuario en Camilo, Camila y Carlos y que el código del tipo sea igual a 1. ¿Por qué 1? Porque esa es la dependencia judicial. Si lo ejecutamos, él va a efectuar un cambio en Carlos, que pertenece a la dependencia judicial y queda como vigente. Y así fue como le hice, profe. Gracias. Hola, profe, le voy a explicar cómo dice el punto 9
que nos pide borrar las reservas de los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Entonces si le hacemos un select a la tabla reserva, están las reservas que hay. Entonces lo que hice fue un delete a la tabla reserva de la tabla usuario cuando la cédula de la tabla reserva sea igual a la cédula de la tabla usuario y que el nombre de la tabla usuario sea en Camilo, Camila y Carlos. Entonces lo ejecutamos y él va a eliminar 4 reservas que tenían los usuarios Camilo, Camila y Carlos. Ejecutamos todo. Si buscamos a Carlos, no hay ninguno con la cédula de Carlos. Camila 130 tampoco. La otra Camila 127 tampoco. Y Camilo 124, no hay ni una reserva de Camilo. Y así fue como le hice, profe. Hola, profe, le voy a explicar el punto 10 que nos pide borrar los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Entonces si le hacemos un select a la tabla tipo material, nos damos cuenta que libros tienen el código tipo material 1. Entonces lo que hice fue un delete a la tabla préstamo cuando la tabla préstamo sea .code material igual a 1, que sea igual a 1. Y si seleccionamos la tabla préstamo o tipo material, ya no tiene ninguno que tenga 1. Y así fue como lo hice, profe. Gracias.